Existe un lugar en Massachusetts donde las leyes de la realidad parecen doblarse. Un triángulo de tierra donde criaturas imposibles emergen de los pantanos, luces inexplicables danzan entre los árboles y algo pequeño, peludo y malévolo acecha en las sombras, esperando el momento perfecto para atraerte hacia tu muerte. No es ficción, es un área geográfica real, documentada, estudiada. Los mapas la señalan claramente entre las ciudades de Abington, Rehoboth y Freetown. Y durante más de 300 años, policías, trabajadores, estudiantes y ciudadanos comunes han reportado encuentros que desafían toda explicación racional. Criaturas aladas de casi 4 metros de envergadura, serpientes negras del grosor de una tubería de estufa, hombres monopeludos que emergen del agua. Pero lo más aterrador no son estas apariciones, es algo mucho más pequeño, algo que los nativos Wampanoag conocían y temían mucho antes de que llegaran los colonos. Una criatura de apenas 1 metro de altura que usa luces para atraer a los viajeros hacia el bosque, que susurra en la oscuridad con voz aguda y penetrante, que te llama por tu nombre, aunque nunca te haya visto antes. Y cuando finalmente lo sigues, cuando das ese último paso fuera del camino iluminado hacia la oscuridad del pantano, descubres demasiado tarde que no todos los monstruos son grandes. A veces, el terror más profundo viene en los paquetes más pequeños. Los bosques tienen una manera particular de aislarnos del resto del mundo. Incluso en estos tiempos completamente modernos, parecen existir como un recordatorio de que gran parte del mundo está fuera de nuestro control. Podríamos permanecer en el sendero, pero esas rutas estrechas entre los árboles solo nos dan la ilusión de control. Como un rastro de migas de pan, son frágiles y fugaces. Y en algún lugar del fondo de nuestras mentes entendemos que si abandonáramos el sendero, estaríamos adentrándonos en lo desconocido. Los bosques nos ocultan cosas. Durante siglos, los criminales han usado el oscuro manto del bosque para ocultar todo, desde contrabando y caza furtiva hasta tráfico de drogas y asesinato. Nos ocultan la vida silvestre e instilan suficiente duda y misterio como para que terminemos creyendo que cualquier cosa podría estar viviendo allá afuera. Cualquier cosa. Pero algunas áreas son más oscuras que otras. En algunos lugares, los bosques son más que solo un conjunto de árboles y maleza. Hay ubicaciones en nuestro mundo que son consistentemente evitadas, plagadas de rumores y densas de miedo. Adentrarse en uno de esos lugares es abandonar toda seguridad, toda razón, toda esperanza. Y hoy les voy a contar sobre uno de estos lugares, un triángulo maldito donde lo imposible se vuelve cotidiano. Pero antes, déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Me encantaría saber si en tu región existen lugares similares, bosques o pantanos que la gente evita sin saber exactamente por qué. Entre las 3 ciudades de Massachusetts de Abington, Rehoboth y Freetown, existe una porción triangular de tierra que se ha convertido en el hogar de cientos de reportes de fenómenos inexplicables. Se conoce como el Triángulo de Bridgewater, aunque algunos lo llaman el Triángulo Negro o el Triángulo del Diablo. Puede que no esté tragándose aviones de combate y barcos de la era colonial como el Triángulo de las Bermudas al sur, pero su historia es igualmente legendaria y misteriosa. Una de las áreas dentro del triángulo es el pantano Hockomock, un humedal de casi 7,000 hectáreas cerca de Bridgewater.
En el siglo XVII estaba habitado por la tribu Wampanoag de nativos americanos y el fuerte que construyeron dentro se convirtió en una ubicación estratégica para ellos durante la Guerra del Rey Philip en 1674. Una leyenda detalla cómo durante este tiempo de agitación e invasión por parte de las colonias, un poderoso artefacto se perdió en el pantano. La historia habla de cómo un objeto conocido como el Cinturón Wampum se perdió durante la guerra y como resultado, el pantano se convirtió en el hogar de espíritus inquietos. Desde entonces, el pantano ha sido la fuente de un suministro casi interminable de avistamientos inexplicables. Uno de los reportes más dramáticos y mejor documentados fue hecho por un oficial de policía local, el sargento Thomas Downey. En una noche de verano de 1971, Downey se dirigía hacia la ciudad de Easton, cerca de un lugar conocido como Bird Hill, que se encuentra en el borde del pantano. Mientras se aproximaba a la colina, vislumbró una enorme criatura alada. Downey afirma que medía más de 2 metros de altura y tenía una envergadura casi de 4 metros. Después de reportar el avistamiento a la policía de Easton, rápidamente ganó el apodo de El Hombre Pájaro. Será extraño que un oficial de policía arriesgara su reputación con una afirmación tan inusual si fuera solo una broma. El oficial Downey claramente vio algo esa noche. ¿Qué era exactamente esa cosa? Por supuesto, está abierto a debate. Décadas antes, en 1939, el Cuerpo Civil de Conservación estaba trabajando en el borde del pantano cerca de King Philip Street. Mientras estaban allí, los trabajadores afirmaron haber visto una serpiente enorme, tan grande y negra como una tubería de estufa. Según el reporte, la serpiente se enrolló por un momento, levantó su cabeza y luego desapareció en el pantano. ¿Y qué área boscosa estaría completa sin avistamiento en Bigfoot? Aunque una criatura alta y peluda ha sido vistada docenas de veces a lo largo de los años en varias partes del Triángulo de Bridgewater, las apariciones más comunes han sido cerca del pantano. En 1983, John Baker, un trepador local de pieles, tuvo una experiencia similar. Estaba en su canoa en el pantano cuando escuchó un chapotazo. Se dio la vuelta para ver una bestia peluda arrastrarse al río y pasar a pocos metros de su bote. En 1978, un hombre local llamado Joe de Andrade afirma que estaba parado en la orilla de un estanque conocido como Claybanks. Afirma que se dio la vuelta y vio lo que describió como, cito textualmente, una criatura que era toda marrón y peluda, como una cosa de hombre simio. Pero ha habido más que solo avistamientos de animales extraños en el pantano. Desde la final del siglo XIX, los lugareños han reportado ver luces inusuales. Un reporte fue hecho por 2 funerarios que viajaban cerca del pantano en la noche de Halloween de 1908. Afirman que vieron una luz que flotaba en el cielo por casi 1 hora. Ya sean verdaderos los reportes de criaturas y luces, vale la pena mencionar que la palabra Hockomock literalmente significa el lugar donde moran los espíritus. Pero los avistamientos más aterradores aún estaban por llegar y vendrían de algo mucho más pequeño. Otro punto crítico en la esquina sureste del triángulo es el bosque estatal de Freetown. Si todas las historias son ciertas, es el bosque embrujado por excelencia. En lo profundo del parque hay un acantilado conocido como Assonet Ledge que se inclina sobre una antigua cantera. Ha habido reportes de apariciones cerca del borde, visiones y figuras fantasmales. Algunas historias hablan de una mujer de blanco que permanece cerca del precipicio. Otros afirman haber escuchado voces mientras visitaban el lugar.
El reporte más común, sin embargo, es de luces misteriosas. Algunos investigadores creen que saben exactamente de dónde vienen esas luces. Son las herramientas de una criatura conocida como el Pukwudgie. En el antiguo folclore Wampanoag, el Pukwudgie es una pequeña criatura que habita en el bosque, algo así como un troll o un duende que vive en las áreas boscosas alrededor del pantano. Además de tener uno de los nombres más entretenidos para decir en voz alta, se dice que son pequeñas personas peludas de aproximadamente 1 metro de altura que se esconden en los bosques y causan problemas a las personas que los descubren allí. ¿Qué tipo de problemas? El folclore Wampanoag cuenta cómo los Pukwudgies usaban luces para atraer a los viajeros al bosque, donde luego los mataban. Estas luces, según la leyenda, se conocen como Teipai-Wankas, una versión norteamericana del fuego fatuo inglés. A veces se les llama luces fantasmas. Los Pukwudgies usaban las luces como cebo, atrayendo a las personas hacia la muerte en lugar de atacar a los excursionistas directamente. Aparentemente, estas criaturas prefieren dejar que la tierra misma mate a sus víctimas. Casualmente, una de las experiencias más comunes reportadas por los visitantes del acantilado es un impulso abrumador de saltar. Personas normales y saludables se han sentido casi suicidas parados a lo alto del borde. Muchos de ellos afirman que al acercarse al borde del acantilado sintieron un deseo casi incontrolable de lanzarse al agua oscura y rocosa más de 30 metros abajo. Pero hay una historia en particular que vale la pena repetir, porque no involucra solo luces en la distancia. Involucra un encuentro cara a cara con algo que no debería existir. Bill Russo era un soldador de Raynham, Massachusetts. Trabajaba largas horas y durante los 6 años antes de su jubilación, trabajó un turno tarde de las 3 de la tarde hasta medianoche. Para cuando llegaba a casa del trabajo cada noche, la perra de Bill, Samantha, necesitaba desesperadamente un paseo. Así que antes de acostarse, Bill la sacaba para que hiciera algo de ejercicio. Mantenían este hábito todas y cada una de las noches, no importa la estación o el clima. En una noche de 1995, Bill sacó a Samantha para su paseo de medianoche habitual. Su ruta típica era quedarse en las aceras y dirigirse al centro de la ciudad, pero esta noche hicieron un cambio. Bill decidió por capricho cortar por su propio patio trasero y dirigirse por un sendero a través del bosque junto al pantano. No es una elección que yo habría hecho, aún con una mezcla de pastor alemán y Rottweiler como compañía. A unos kilómetros de su caminata, en un lugar donde el camino era cruzado por una carretera, Samantha comenzó a actuar extraño. Estaba tirando de la correa y temblando, y seguía mirando a Bill con ojos preocupados. Bill tiró de la correa para llevarla a casa, pero la perra no se movía. Solo gemía y temblaba donde estaba. Después de un momento, Bill comenzó a escuchar el sonido que había asustado a su perra. Era una voz fina y aguda, débil al principio, pero creciendo más fuerte a medida que continuaba. Y aunque Bill no podía entender lo que la voz decía, seguía repitiendo los mismos sonidos. Era medianoche en el bosque, así que por supuesto Bill no podía ver nada, pero lo intentó. Escaneó los árboles y arbustos buscando lo que podía estar haciendo los sonidos. Había incluso una farola cercana proyectando un círculo de luz pálida en el pavimento, pero no vio nada. Y entonces, de repente, algo salió a la luz. Según Bill,
Medía quizás 1,20 m de altura, estaba cubierto de pelo, caminaba en dos piernas como un humano y no parecía pesar más de 45 kilogramos. Estaba desnudo, con una barriga prominente y no se parecía a nada que Bill había visto antes en el pantano. Y mientras salía de los árboles y entraba a la luz, continuó hablándole. Decía, "Iguachu, Iguachu". Bill y Samantha se quedaron congelados en el suelo, paralizados por el miedo. Y mientras la perra continuaba gimiendo y temblando, la criatura levantó sus brazos y les hizo señas para que la siguieran. "Care", dijo de nuevo, haciéndoles gestos. Bill afirma que intentó hacerle algunas preguntas a la criatura, pero solo respondió con las mismas tonterías que ya había dicho. Sin saber qué más hacer, Bill logró tirar de Samantha tras él y ambos se dieron vuelta y se dirigieron a casa. No miraron atrás. Pero lo que Bill no sabía es que la pesadilla de esa noche apenas estaba comenzando. Bill y Samantha lograron encontrar el camino a casa de manera segura, pero él estaba más que conmocionado. Aunque era la 1 de la mañana, entró a la cocina y preparó una gran cafetera. No había manera de que se permitiera dormir esa noche. Taza tras taza, hora tras hora, Bill revivió la experiencia una y otra vez, reproduciendo todo lo que escuchó y vio. Experimentó dudas, miedo y arrepentimiento. Se preguntó si tal vez debería haber intentado más para hablar con la criatura. Quizás debería haberse acercado a ella si Samantha se lo hubiera permitido. Pero la pregunta que más lo atormentó esa noche fue más difícil. ¿Qué le estaba diciendo la criatura? Bill luchó con su memoria de esos sonidos toda la noche. Que Iguachu había dicho, y luego Ker. Antes del amanecer, Bill estaba casi seguro de que tenía su respuesta. No era otro idioma lo que la criatura estaba hablando después de todo. Había estado haciendo su mejor esfuerzo por usar inglés. Las palabras que seguía repitiendo eran "We want you", te queremos. Y había estado diciendo "Come here", ven aquí. La criatura no estaba perdida, no estaba pidiendo ayuda. Estaba tratando de atraer a Bill hacia el bosque, hacia la oscuridad, hacia el pantano donde los espíritus moran. Exactamente como la leyenda Wampanoag advertía que hacían los pucuachis. Bill Russo nunca volvió a caminar por ese sendero, y aunque muchos se burlaron de su historia, él nunca cambió ni un solo detalle, porque sabía lo que había visto, sabía lo que había escuchado, y sabía con absoluta certeza que algo en ese pantano lo había querido, lo había llamado, lo había invitado a seguirlo hacia las sombras. La única pregunta que permanece es, ¿qué habría pasado si hubiera aceptado la invitación? Las historias de pequeñas criaturas del bosque que causan problemas a sus vecinos humanos son ciertamente aterradoras y entretenidas, pero están lejos de ser aisladas al Triángulo de Bridgewater. De hecho, no se necesita mucho para encontrar ecos de esas leyendas en innumerables otros lugares. Criaturas similares al pucualli han sido avistadas a lo largo de los siglos por todo el mundo. Y hay un lugar en particular, a miles de kilómetros de Massachusetts, donde esas mismas criaturas han sido vistas, documentadas e incluso censadas oficialmente por el gobierno. Ese lugar son las islas de Hawái, y la criatura tiene un nombre diferente pero características casi idénticas. Se llaman Menehune, y su historia es aún más desconcertante que la del Triángulo de Bridgewater.
mucho antes de que los europeos tropezaran con las islas hawaianas al final de la década de 1770. El archipiélago había sido colonizado por polinesios que se mudaron ahí desde otras comunidades más al oeste. Los estudiosos no están exactamente seguros de cuándo tuvo lugar esa migración, pero suponen que fue alrededor del año 1000 después de Cristo. Pero cuando esos colonos llegaron a la costa 1000 años después, todo lo que sabían es que alguien había estado ocupado construyendo cosas ahí. Y como muchas culturas tempranas, contaron historias que explicaban el misterio. Creían que las islas estaban habitadas por pequeñas criaturas parecidas a humanos que llamaron menehune. Se describían de 60 a 90 centímetros de altura, peludos, con barrigas prominentes y un temperamento voluble. Y a lo largo de los siglos registrarían muchos encuentros con ellos, difuminando las líneas entre verdad y ficción. Pero aquí está la parte más sorprendente. Al final del siglo XVIII, el rey Kaumalí ordenó un censo de su reino, y entre las personas enumeradas en la isla de Kauai hay una entrada de 65 menehune, un censo oficial del gobierno, registrando criaturas míticas como ciudadanos reales. En la costa suroeste de la isla de Kauai, hay un lugar llamado Bahía de Guayma. Cerca de la bahía, hay un antiguo acueducto de piedra que es anterior a los colonos polinesios. Un largo canal de piedra que fue construido con bloques de basalto tallados a mano. Su nombre, el Canal Menehune. Pero es otra ubicación cercana la que ha sido un punto caliente a lo largo de los años para algo más aterrador: avistamientos reales de menehune. Un ejemplo bien conocido tuvo lugar en la década de los 40. Todo comenzó cuando la campana de la escuela local sonó para el recreo y unos 45 niños salieron corriendo para disfrutar de un poco de aire fresco y luz solar en medio del día. Y cuando lo hicieron, muchos de ellos casi instantáneamente se agruparon para observar algo al otro lado de la calle. Era un grupo de menehune trepando y saltando de algunos de los árboles más grandes, una y otra vez. Honestamente, era casi como si ellos también hubieran salido para hacer algo de ejercicio y se estuvieran divirtiendo jugando en los árboles. Pero cuando las pequeñas criaturas parecidas a humanos vieron a los niños observándolos, se dispersaron y rápidamente desaparecieron en las sombras. Una última historia. En 1929, estudiantes de esa misma escuela estaban afuera jugando bajo la luz del sol. Era el 24 de mayo, y según el director de ese tiempo, un hombre llamado Dallas McLaren, había al menos 20 niños en el patio de la escuela, todos ellos adolescentes. Mientras McLaren observaba, algunos de los estudiantes comenzaron a correr y gritar. ¡Ahí va!, gritó uno de ellos, antes de que varios otros estudiantes corrieran hacia donde había señalado. Durante los siguientes 10 minutos, los estudiantes corrían en grupos, claramente persiguiendo algo, pero fuera lo que fuera, era demasiado pequeño para que McLaren lo identificara. Y su persecución finalmente los llevó al otro lado de la calle, a la casa del ministro local, el reverendo J. L. Martin. Para cuando McLaren llegó a ver qué estaban haciendo, los estudiantes habían rodeado la casa. Algunos otros en realidad se habían arrastrado debajo de la casa a través de un espacio de acceso y estaban tratando frenéticamente de perseguir algo. Usando su mejor voz de director, McLaren inmediatamente ordenó a los estudiantes que detuvieran lo que estaban haciendo y se explicaran.
Estábamos tratando de atraparlo, le dijo uno de los estudiantes. Y cuando les preguntó a quién, el estudiante respondió con completa y absoluta seriedad: al Menehune. Antes de señalar la tierra cerca del espacio de acceso, McLaren no podía creer lo que veía en sus ojos. Ya ahí, claro como el día, había evidencia con la que no tenía forma de discutir: la huella inexplicable de un pequeño humano en miniatura. No son los árboles los que hacen del bosque un lugar aterrador. Es lo que los árboles ocultan. El triángulo de Bridgewater, el pantano Hockomock, el bosque estatal de Freetown, las islas de Hawái. Todos estos lugares comparten algo en común. No son solo leyendas transmitidas de generación en generación. Son lugares donde personas comunes, policías, trabajadores, estudiantes, directores de escuela, han visto cosas que no deberían existir. Criaturas de 1 metro de altura, peludas, con barrigas prominentes, que usan luces para atraerte, que te llaman en la oscuridad, que fueron censadas oficialmente por gobiernos como si fueran ciudadanos reales. La pregunta no es si estas criaturas existen. La pregunta es, ¿qué quieren? Bill Russo lo descubrió esa noche en 1995. La criatura no quería hablar, no quería ser amigo. Quería que Bill lo siguiera hacia el pantano, hacia la oscuridad, hacia el lugar donde moran los espíritus. Y si alguna vez te encuentras en un bosque oscuro, en un pantano olvidado, en un sendero solitario a medianoche, y escuchas una voz aguda llamándote, una figura pequeña aceñándote desde las sombras, recuerda la historia de Bill Russo. Recuerda las advertencias de los Wampanoag. Recuerda los 65 menejunes censados oficialmente en Kauai. Y no importa cuán tentador sea, no importa cuánto te llamen, no importa cuánto insistan, no sigas las luces, no te acerques a la voz y nunca jamás abandones el sendero, porque en el bosque, lo pequeño puede ser lo más mortal de todo.